Ahora sí. Muchas gracias, buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos. Agradecer la atención de los medios de comunicación a esta conferencia de prensa donde se dará cuenta de la situación que prevalece, la lucha del pueblo yaqui en su oposición a la construcción del acueducto Independencia, allá en las zonas del río Yaqui, en la zona del pueblo, el territorio y los recursos que corresponden a la tribu yaqui en esta región del estado de Sonora. Nos acompañan el día de hoy el compañero Tomás Rojo, quien es el vocero de la tribu, el capitán por el pueblo de Cocori, César Cota Tórtola, el compañero Alberto Vizcarra Osuna, el compañero Plutarco Pérez Aguirre Elias Calles, el compañero Javier Castelo Parada, el compañero, la compañera, antes de presentar aquí a Luciano, que es de casa, compañera Ana Gloria Espinosa, y nuestro compañero senador por Michoacán, ahora sí que estamos haciendo sus primeras incursiones, ha sustituido a nuestro compañero Raúl Morón, nos da mucho gusto que Luciano esté con nosotros, y pues un servidor Alejandro Encinas, y le pedíamos a Tomás Rojo nos hiciera el favor pues de dar el mensaje y abordar el objetivo central de esta conferencia de prensa. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a los medios por acudir a la convocatoria y a la imperiosa necesidad de abrir los espacios a lo que está sucediendo en nuestro pueblo yaqui y precisamente también al amigo senador, amigo de la lucha de la tribu yaqui, senador Alejandro Encinas y el senador Luciano por parte de Michoacán. Ustedes han de tener antecedentes de lo que está sucediendo en el estado de Sonora, concretamente en territorio yaqui. Ustedes saben que nosotros somos un pueblo indígena, pueblo originario, establecido en la parte central del estado de Sonora. Actualmente estamos librando una fuerte lucha por la defensa de nuestros territorios y nuestras aguas. Ya ve que la cuestión del agua es una cuestión que se está ahorita en el análisis, en la discusión y en la preocupación de todos los mexicanos, porque es un recurso muy importante y estratégico para el país y para nosotros es un recurso de vida. Actualmente estamos librando una batalla legal, una lucha legal acompañada por la resistencia civil y la desobediencia civil para darle visibilidad a nuestra lucha contra la imposición del acueducto Independencia que pretende trasvasar 75 millones de metros cúbicos de una cuenca a otra, la cuenca del río Yaqui y la cuenca del río Sonora, a través de un acueducto Independencia, que es un acueducto totalmente ilegal. Ese acueducto es ilegal, injusto. ¿Por qué es ilegal? Porque está impugnado su licitación, su construcción, sus derechos de agua, no cuenta con manifiesto de impacto ambiental. Hay dos controversias constitucionales que la Corte ha resuelto y que están en proceso de ejecución, y en el caso de no contar con manifiesto de impacto ambiental es porque también la tribu yaqui interpuso un recurso de amparo ante un juzgado de la localidad y que fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ordenó que el amparo se nos restituyera nuestro derecho de audiencia y para la cual se otorgó, se ordenó a la Semarnat que iniciara un proceso de consulta, ¿no? Porque es un derecho que nosotros tenemos como pueblos indígenas, de acuerdo a la legislación que del día 2011, cuando se incorporaron los derechos humanos convenidos con organismos internacionales a la categoría de ley. Hemos de decir que ahorita estamos en un punto muy crítico para nuestro pueblo, porque sin el agua, si el acueducto se logra imponer, si se logra concretar el robo de agua, pues sería un golpe existencial para nuestro pueblo. Lo decimos así porque lo que no pudieron hacer la pólvora con la llegada de los españoles, ni lo que pudieron concretar los gobiernos antes de la revolución, como Porfirio Díaz, con las políticas de exterminio y vendernos como esclavos, y una política de exterminio muy brutal contra nuestro pueblo, que lo anteceden y que lo preceden,
60 años de guerra, una de las guerras más largas que tenga memoria contra un pueblo indígena, lo pudieran ellos concretar con el trasvase ilegal y el robo de agua, ¿no? ¿Por qué decimos que el acueducto es totalmente ilegal? Actualmente el acueducto está trasvasando 30 millones de metros cúbicos al año. El próximo mes de abril cumplirá 2 años de su operación ilegal. Se estaría trasvasando ilegalmente 60 millones de metros cúbicos. En ese proceso de lucha legal, que el amparo, que es uno de los instrumentos de los cuales nos hemos logrado en la lucha, y ese amparo tiene su antecedente porque nosotros tenemos un decreto presidencial que nos otorgó el general Lázaro Cárdenas, que nos reconoce 485,000 hectáreas y que hasta donde sabemos ese decreto presidencial aún es vigente. Y en ese mismo decreto nos otorgan el derecho al agua del 50% del almacenamiento de la presa La Angostura o la presa Lázaro Cárdenas, la primera presa de sistemas de agua de la cuenca del río Yaqui en 1940. Y con respecto a lo del amparo, actualmente se lleva una consulta con la tribu Yaqui, de acuerdo a la sentencia de la Corte, donde la autoridad responsable es la Semarnat. En esa sentencia que se dictó o que se acordó el 8 de mayo de 2013, la propia Semarnat solicitó una sentencia aclaratoria, la cual la solicitó el 2 de julio de ese mismo año. Bueno, la sentencia dice que hagamos la consulta, pero ¿qué hacemos con el acueducto si está operando? La sentencia aclaratoria que la Corte le otorgó a la Semarnat es que dice, la consulta puede continuar, que es una consulta previa, libre, informada, que verdaderamente no ha cumplido con esos estándares. Le dijo, puede continuar la consulta, pero si en el proceso de la consulta se advierten daños irreparables e irreversibles a la tribu, tendrás que dejar de operar el acueducto. Y el proceso de consulta tiene un mecanismo, tiene un protocolo que debe cumplir con ciertos estándares legales, como que debe ser previa, libre, informada y culturalmente adecuada. Ni ha sido libre, ni ha sido previo el acueducto, la consulta, porque el acueducto ya está construido. Ni ha sido libre porque tenemos 2 compañeros presos, que nosotros los consideramos como presos políticos, el compañero Mario Luna Romero y el compañero Fernando Jiménez. Ni ha sido informada porque no se ha cumplido con todas las necesidades de información que tiene la tribu, que requiere la tribu para poder emitir su opinión, su aprobación o su desaprobación de la obra. Y hemos de decir también que en este aspecto, que la voluntad de la tribu tiene que tener el derecho al consentimiento. La consulta no debe de ser únicamente un requisito, un trámite administrativo para poder otorgar el manifiesto de impacto ambiental al acueducto. Nosotros también exigimos que nos otorguen el derecho al consentimiento y que la voluntad de la tribu tenga esa categoría legal. Y volviendo a lo de la consulta, el pasado mes de febrero se llevó una etapa de la consulta donde se entregaron los estudios antropológicos por parte del INAH, y ese estudio antropológico estaba basado en base a las informaciones oficiales que el INAH investigó y concluyó con respecto a esas informaciones, y en el cual el INAH en su peritaje y en su dictamen antropológico dice que ya existen daños irreparables, irreversibles a la tribu, por lo cual tiene que parar el acueducto. Este es un elemento legal que va de acorde a lo que la propia Corte ha expresado y ha ordenado en su sentencia que se cumpla, y actualmente ese dictamen no se ha hecho valer porque el acueducto sigue operando. El acueducto está derrotado legalmente, Semarnat está derrotado legalmente, Conagua está derrotado legalmente, porque existen los elementos teóricos, técnicos, jurídicos y sociales, los cuales ordenan y se concluye que el acueducto debe dejar de operar.
En ese sentido, nosotros hemos emprendido esta lucha legal y lo que hemos observado que algunas instancias federales han sido omisas a los ordenamientos judiciales. El gobernador del estado, Guillermo Padres, ha sido un rebelde ante la ley, no ha pasado por alto los ordenamientos judiciales y ha violado sistemáticamente la ley. Y uno de los elementos últimos es que nosotros los expresamos, que ya existen un estudio antropológico que advierte los daños irreversibles, por lo tanto tiene que parar el acueducto. En ese sentido, como el senador Alejandro Encinas ha sido una figura muy importante en nuestra lucha, junto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, le vamos a hacer llegar este estudio antropológico y un resumen de las conclusiones de ese estudio antropológico donde se advierten los daños irreversibles e irreparables al río, por lo cual tiene que parar el acueducto. Es un estudio con validez oficial, con la categoría técnica y legal para que sea tomado en cuenta por parte de la Corte. A la vez, le solicitamos al senador Alejandro Encinas gestione ante los senadores un punto de acuerdo para que exhorte a la Suprema Corte que se cumple la sentencia y se vigile, se acompañe el proceso de sentencia para que se le dé cabal cumplimiento. Y esto es muy importante para nosotros. Nosotros anteriormente no habíamos incursionado en una lucha legal, es algo novedoso, pero hemos tenido tal experiencia de que las leyes no se cumplen, no se acatan y no se responsabilizan de su aplicación quienes deberían de ser los primeros en respetarlo. Queremos decir también que nosotros tenemos una experiencia de 5 años de lucha en el norte del país, en el noroeste del país. Somos un estado semidesértico, el agua escasea, no se puede repartir lo que no alcanza y el agua se ha hecho un recurso en disputa que ha dividido el estado de Sonora. Y si ustedes saben, si en un estado semidesértico como Sonora escasea el agua, queremos decirle que la escasez es el paraíso de los especuladores. En Sonora se están dando los primeros visos de una formación de una clase política empresarial que nosotros la podemos denominar como la hidrocracia. Y esto está cobrando fuerza en el país cuando actualmente hay una discusión muy fuerte, hay una iniciativa de ley aprobada en las comisiones, la cual pretende, aunque algunos digan que no va en el sentido de que se privatice un recurso, patrimonio de la humanidad, propiedad de la nación y en este caso un derecho de nuestros pueblos indígenas. Nosotros ya estamos experimentando desde hace 5 años esas políticas de despojo, de privatización y de convertir el agua en mercancía. Creemos que cuando nosotros recibimos el primer trancazo hace 5 años, que era para nuestro pueblo yaqui, para una región muy importante agrícola del sur de Sonora, hoy actualmente esas intenciones de despojar y de convertir el agua en mercancía y de ponerlo en bandeja de plata hacia la iniciativa privada, esos efectos que nosotros nos tocó en masa como sociedad, esos efectos, si continúa esa iniciativa de la ley, va a ir a tocar a cada una de los hogares, de las casas de los mexicanos. Y los efectos van a ser totalmente más fuertes, irreversibles, hacia los pueblos indígenas y hacia los más pobres. Con eso yo concluyo nuestra participación. Le quiero decir que también contamos con la presencia de nuestro capitán César Cota Tórtola, compañero Alberto Vizcarra del Movimiento Ciudadano por la Defensa del Agua de Sonora, del sur de Sonora, compañero Plutarco Pérez Aguirre Elías Calles, un activo hombre de trabajo y de lucha, y el ex senador Javier Castelo Parada, quien hizo varios exhortos en su etapa de senador y que nos ha permitido avanzar y que estemos en este proceso legal. Y así como tenemos experiencia, creemos que la gestión y los buenos oficios del senador Alejandro Encinas puedan llevar a que el proceso legal continúe y una exigencia en el respeto a la ley y al Estado de Derecho
de México y ante la Corte, porque es la única garante de la ley y es el único garante de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el verdadero pacto de todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Gracias, Tomás. Senador, le agradecemos muchísimo que nos haya dado este espacio, porque sin duda, como usted lo ha planteado ya en el proceso de la discusión de la iniciativa de ley para la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, indiscutiblemente estamos hablando de un asunto vital para la nación, de un asunto de orden estratégico, y es importante adelantar aquí que lo que está ejerciendo Conagua en complicidad con el gobierno de Padres es de facto lo que quieren hacer de jure con la aprobación de la nueva ley. Conagua está procediendo con métodos dictatoriales en Sonora, y es exactamente lo que quieren, constituirse en una entidad autónoma, casi con poderes mayores que el Banco de México, para manejar el agua de acuerdo a los intereses supranacionales que han tomado control del escritorio de Conagua y de la personalidad misma de David Kohrenfeld. Dicen que es del Estado de México, pero yo creo que pertenece a algún corporativo de estos intereses que quieren privatizar el agua en el país. Hay quienes tienen aprendizaje rápido y han hecho dinero sirviéndole a intereses privados. No es el caso de los que tenemos aprendizaje lento y que sabemos precisamente que lo que subyace en la intención de la nueva ley es proyectos vinculados a la ganancia monetaria, que es muy importante hacer esta distinción, vinculados a la ganancia monetaria, pero no vinculados al fortalecimiento del desarrollo económico nacional. Y lo más grave, muchos de ellos atentatorios contra la producción nacional de alimentos. Es el caso de Sonora y es el caso de Jalisco. El caso de Sonora, deben de saber ustedes que no solamente está afectando a la parte más vulnerable del sur, que es la tribu yaqui y su existencia, sino está afectando a toda la actividad productiva del sur de Sonora, donde habitamos 1 millón de habitantes y donde está radicado uno de los valles agrícolas estratégicamente fundamental para la política alimentaria de México, porque allí se produce casi el 40% de la producción nacional de trigo. El caso de Jalisco, donde está el proyecto para hacer trasvases del Río Verde hacia León, Guanajuato, estarían afectando la región de Los Altos, senador, en donde se produce cerca del 30% de la proteína animal y cerca de 1,000 litros de leche diarios en esta región. Creo yo que si estos proyectos avanzan en términos de la aprobación de la ley, lo que vamos a lesionar son las regiones de mayor peso en la producción nacional de alimentos. Hay una falacia cuando se dice que es en razón del consumo, de la protección del consumo humano, cuando se pretende con esto justificar el retiro del agua a la agricultura. Todos debemos de saber que cuando comemos estamos tomando agua, porque cada tortilla, cada huevo, cada pedazo de carne que se consume lleva un componente de agua virtual que es necesario para la existencia humana. No tenemos por qué caer en el dilema de si nos morimos de sed o nos morimos de hambre. El país necesita más agua y ese es el caso de Sonora. Esto que mencionaba Tomás, de que siempre que se pretenda repartir lo que no alcanza se va a dividir la sociedad, y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que unificarnos en una política hídrica nacional orientada en base al principio de gestión de mayor disponibilidad de agua para asegurar el desarrollo nacional. Si no hacemos esto, la nación no tiene futuro, aunque los especuladores sí lo tengan. Por favor, con mucho gusto. Sí, senador, nomás mencionar, en la legislatura 59, creo que fue la 59, la 60 del Senado anterior, se logró que el Senado, en un punto de acuerdo, exhortara a la Suprema Corte
para que atrajera los amparos que llegaran a la etapa de revisión en vez de que se fueran a un colegiado. Eso fue muy bueno porque en el caso del amparo de los yaquis, que era el primero que ya estaba en esa situación, pudo resolver la primera sala, lo que ya relató Tomás Rojo. Pero pues ahora necesitamos y es la petición que él hacía, de un nuevo exhorto que se le pueda hacer a la Suprema Corte, por supuesto respetuoso, pero para que haga valer sus resoluciones, porque ha habido resoluciones del Poder Judicial e incluso de la Suprema Corte que ahí están y no pasa nada. Entonces yo creo que puede ser oportuno. Y sí, nomás hacerle saber de ese antecedente de que la Suprema de que el Senado ya había, mediante un punto de acuerdo, formulado un exhorto. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, recibo de este estudio que elaboró el Instituto Nacional de Antropología e Historia y que ya forma parte de la ejecutoria de amparo en revisión por la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cuyas conclusiones, que también nos han anexado, formarán parte de un punto de acuerdo que promoveremos para que sea presentado el próximo miércoles en el Pleno del Senado de la República, retomando los puntos de acuerdo anteriores e insistiendo además no solamente en el cumplimiento de la sentencia de la Corte, sino también insistiendo en que se frene el proceso de criminalización y persecución política que el gobierno del Estado de Sonora, el señor Padres, ha venido ejecutando contra los dirigentes y contra el pueblo yaqui en su conjunto, demandando, por supuesto, la libertad inmediata de los compañeros Mario Luna y Fernando Jiménez. No vamos a dejar de insistir en que se frene este abuso de autoridad y esta criminalización a los luchadores sociales a quienes se les inventan delitos que no han podido ser comprobados y tenés así que no han concluido ningún proceso judicial en su contra. Y por supuesto, insistiremos en este tema de las responsabilidades del Estado en varias direcciones. En primer lugar, asumir, como le establece el artículo 4 constitucional, que el acceso libre, el acceso a agua potable de buena calidad es un derecho humano que el Estado debe de garantizar y cuya gestión debe ser no solamente una gestión sustentable que respete el medio ambiente, sino también que respete y reconozca lo que son los derechos que las comunidades originarias tienen sobre sus territorios y sus recursos naturales, como también lo establece la propia Constitución. Aquí recientemente hemos avalado una iniciativa ciudadana para generar una nueva ley nacional de aguas que parta de estos dos principios: el reconocimiento del derecho humano al agua potable en todo el país y al mismo tiempo el respeto de las comunidades originarias y el establecimiento de mecanismos de participación social que garanticen una gestión sustentable y además fiscalizable por parte de la sociedad. Conocemos el dictamen que aprobaron en la Cámara de Diputados, en donde hemos hecho un cuestionamiento muy firme para su rechazo, porque lo que se pretende legalizar con esta ley pues es la privatización del agua y su uso para fines distintos al interés público. Además del derecho humano al acceso al agua potable, nuestra Constitución establece que el agua es un bien y un servicio público y que la prioridad que debe garantizar el Estado es satisfacer las necesidades humanas y no las necesidades de particulares. Al querer decretar como causa de utilidad pública la construcción de infraestructura hidráulica que legaliza el trasvase de aguas de acuíferos de una cuenca a otra, pretenden legalizar este tipo de prácticas como es el acueducto Independencia, cuyo destino no necesariamente es el consumo humano, sino es para favorecer las prácticas de la minería y la práctica del fracking
para la extracción de gas en el subsuelo donde existan lutitas, el famoso gas shale. El primer resultado ya por lo menos se logró frenar que se dictamine en la Cámara de Diputados este dictamen, ya es dictamen de las comisiones de recursos hidráulicos de la Cámara de Diputados. Aquí estamos trabajando para que en caso de que llegara una minuta no se dictamine, porque es violatoria a todas luces de lo establecido en la Constitución, y prueba de ello pues es justamente esta razón que la Corte le ha dado a la tribu Yacu para preservar sus recursos, que lamentable con el trasvase ya de 60 millones de metros cúbicos en 2 años ha llevado a que dejen de cultivarse en promedio 20,000 hectáreas de cultivo en demérito de la producción de alimentos y en demérito de la fuente de empleo fundamental de la tribu. Entonces vamos a retomar todos estos planteamientos, formará parte del punto de acuerdo que se los presentaremos antes a ustedes para que estemos de acuerdo en su redacción. Le voy a pedir a nuestro secretario técnico, al ingeniero Aarón Mastache, que lo trabaje directamente, lo inscribamos ya de inmediato para que sea de los primeros puntos de acuerdo que tanto el senador Fidel de Médicis como nosotros asumiremos plenamente junto con el grupo parlamentario del PRD. Vamos a hablar, por supuesto, con nuestra compañera Ana Gabriela Guevara, que ha estado ya en varias ocasiones con ustedes, con nuestros compañeros de Manuel Bartley, con otros compañeros que coincidimos en estas luchas, y esperemos tener una respuesta positiva a la atención de esta solicitud, que se realice la consulta, que se ejecute la sentencia de la Corte, se realice la consulta, cuyo resultado evidentemente obligará a frenar y revertir este proyecto del acueducto Independencia en Sonora. ¿Preguntas a los compañeros? Solo una, Gerardo Montes. Sí, yo quisiera preguntarles, la Suprema Corte avaló esta consulta pública, sin embargo, se ha cuestionado que no sean vinculantes los resultados de esta consulta pública, es decir, que si ustedes emitieran una negativa al acueducto Independencia, no valdría porque no es vinculante, así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la otra, ¿qué opinan de que este acueducto no cuente con un impacto ambiental, una medición de impacto ambiental? Sí, efectivamente, la Corte ha sido ambigua, algunas veces hasta contradictoria en sus determinaciones. Por decir un ejemplo claro, en las controversias constitucionales. Las controversias constitucionales deja velar muy superficialmente que los derechos de agua adquiridos por Hermosillo, por el gobierno municipal de Hermosillo, son válidos. Pero por otra parte deja sin efecto el manifiesto de impacto ambiental. De acuerdo a las dos controversias constitucionales, el gobierno municipal de Cajeme y el gobierno municipal de San Ignacio de Río Muerto, dos gobiernos municipales del sur de Sonora que van a ser fuertemente afectados si esta obra se consuma o se impone. Vemos ahí que no pueden ellos determinar, no pueden legalizar un trasvase o unos derechos de agua adquiridos sin antes saber qué efectos ambientales genera en la propia cuenca de origen, incluso qué efectos genera sobre la propia población o sociedad que utiliza esa agua como insumo o como derecho humano, y qué efectos tiene sobre la propia cuenca, sobre los propios humedales costeros, sobre los propios esteros, porque incluso algunos esteros, humedales costeros, están siendo protegidos, son considerados como sitios Ramsar, son protegidos de acuerdo a la legislación internacional como nichos ecológicos, los cuales se deben de preservar. Ese es un aspecto sobre lo del agua. Efectivamente, la cuestión de si esa consulta no es vinculante, así lo entendemos nosotros, pero también estamos en un proceso de llevar esta cuestión legal a instancias internacionales. ¿Por qué? Porque en decir que no son vinculantes también se están violando algunos estándares internacionales que le dan esa categoría como de consentimiento
a nuestro pueblo. Entonces, es una de las dos situaciones que nosotros estamos conscientes de eso. Por eso se están tomando todos los argumentos técnicos que la propia consulta nos permite y que las propias instancias de gobierno como la INA, es una información oficial que está sustentada en la información que la propia CONAGUA y Semarnat fueron considerados para poder emitir este dictamen. El siguiente aspecto, perdón, ¿cuál era? Muchísimas gracias. Alfredo Hernández de Green TV. Buenas tardes. Dos preguntas. La primera, ¿a dónde se está trasvasando, a qué municipio se está trasvasando el agua y quiénes son los principales beneficiarios? Hablo obviamente de la empresa, de la industria. Y la segunda, todavía no tenemos acceso al documento del INA, pero en un resumen, ¿cuáles son los principales daños que están teniendo, sociales, culturales o ambientales? Gracias. Bueno, queremos decirle que le vamos a dar una copia del resumen del dictamen y queremos decirle que el acueducto está operando una longitud de 155 kilómetros. Ese acueducto tiene una capacidad instalada de acuerdo a la resistencia de material, a la calidad de los tubos y de acuerdo al número de bombas que están operando o que están instaladas, de acuerdo también a la subestación eléctrica que va a suministrar de energía eléctrica y de acuerdo a la obra de toma de succión que está hasta el nivel mínimo de la presa, puede tener una capacidad instalada de 250 millones de metros cúbicos. Ellos en su proyecto estaban exigiendo el trasvase de 75 millones de metros cúbicos, actualmente operan una sola bomba y media y a veces que la paran, la detienen, y están trasvasando 30 millones de metros cúbicos al año. De abril del 2013 a abril del 2014 trasvasaron 30 millones de metros cúbicos. El próximo mes de abril cumple 2 años de operación, podrían trasvasar 60 millones de metros cúbicos. A eso ya es una afectación directa, porque esos 60 millones de metros cúbicos, como bien lo decía el senador Encinas, esa agua ya no regresa, nos hace falta a nosotros. Es una afectación directa, lógica, sobre nuestra población. Esa agua está llegando a un reservorio, pero ellos la están distribuyendo a las colonias nuevas. Queremos decir que en Hermosillo hay una área susceptible aproximadamente de 10,000 hectáreas que pueden ser urbanizables, que están considerando dentro de los negocios inmobiliarios. Tercera, el agua no es para las colonias populares, evidentemente. Ellos manejaron una política criminal de tandear el agua que estaba disponible, con únicos efectos mediáticos de decir que el agua escaseaba en la ciudad de Hermosillo. La ciudad de Hermosillo actualmente en el año pasado, que fue un verano extraordinario, tuvo una recarga de los mantos acuíferos de la región de la Mesa de Cera y de la región de La Poza, dos de los mantos acuíferos que suministran agua a través del rebombeo y de la propia presa El Molinito y de alguna recarga en la presa de Vilar de Rodríguez que proyectan una disponibilidad de agua subterránea y superficial para los próximos 4 años y medio. A raíz de la construcción del acueducto se han establecido muchos negocios y la propia planta Ford ha ampliado su capacidad instalada y se han establecido empresas cerveceras, empresas refresqueras, que creemos que para allá va el agua. También nosotros nos han hecho una política de criminalización y una campaña de odio contra nuestro pueblo yaqui, de que somos egoístas, que somos criminales, que no ponemos autorizar o disponer el agua hacia la ciudad de Hermosillo, pero sabemos que hay fuentes inagotables de agua, que es la desalinización. Ellos tienen el litoral, la Bahía Quino, por 75 kilómetros, donde fácilmente pudieran instalar una desaladora, o si no, la tribu yaqui tenemos 60 kilómetros de litoral y la ponemos a disposición para que puedan establecer una desaladora que a la vez pueden abastecer de agua a las ciudades costeras como en Pable, al propio puerto de Guaymas y a la ciudad de Hermosillo. Yo creo que es muy importante complementar. Si bien la construcción y la operación inicialmente del acueducto lo realizó el gobierno del estado de Sonora, desde hace ya meses hubo un convenio donde la operación del acueducto lo hace con agua es la que sigue traspasando en forma ilegal el agua, ya no es el gobierno del estado, no quita la ilegalidad de la construcción, pero la operación actual la realiza con agua.
Yo también quisiera robustecer las respuestas del compañero Tomás y del ex senador Javier Castelo en relación con el destino de esas aguas transvasadas de la cuenca del río Yaqui hacia la cuenca del río Sonora. Alrededor de Hermosillo y a lo largo de los 150 kilómetros del acueducto hay extensos terrenos que carecen de agua, pero que tienen vocación agrícola. Esos terrenos sin agua no valen nada. La intención de trasvasar esos grandes volúmenes de agua es precisamente incrementar la plusvalía de esos terrenos. Con agua, esos terrenos con vocación agrícola pueden generar riqueza para sus dueños. De hecho, a lo largo de esos 150 kilómetros existen como 280 tomas que van a dar a ranchos. Esos ranchos contarán con buenos volúmenes de agua para establecer praderas artificiales, para establecer campos de cultivo. Y en las inmediaciones de Hermosillo existen grandes extensiones con vocación agrícola. Además, la costa de Hermosillo es hoy día un desierto salino, porque sobreexplotaron los acuíferos con la connivencia de Conagua. Se requiere de agua para resucitar esa costa de Hermosillo, antes un valle de bonanza, de gran riqueza. Ese es uno de los propósitos de trasvasar esos grandes volúmenes de agua. Y ese es el inicio. El acueducto tiene la capacidad para transportar por lo menos el doble del flujo anunciado de 75 millones de metros cúbicos por año. Pues muchas gracias. El miércoles presentaremos el punto de acuerdo. Muy bien.